el sueldo correspondiente al mayor cargo desempeñado durante al menos 5 años. Sin duda existe un sector de doctrina y jurisprudencia desentendido de las cláusulas constitucionales, lo que ha conducido a veces a relativizar el concepto de derecho adquirido hasta convertirlo en poco menos que meramente aparente y lo mismo en mucha mayor medida respecto de estos derechos en vía de consolidación y a los que en las propias leyes anteriores, la 11.322 y la 13.364, los legisladores le habían otorgado carácter de derecho jerarquizado. Bueno, el otro punto que nosotros queremos hacer notar sobre estas circunstancias, que aquí se trata de un régimen jubilatorio especial, con aportes personales y contribuciones de su único empleador, verdaderamente muy superiores a los del régimen general del IPS. En lo que concierne a los trabajadores, la existencia de estas condiciones particulares imprime un valor distinto a la relación establecida y obligada a reconocer la presencia de una vinculación permanente. No es posible admitir que el derecho en cierne, una expectativa sustentada en el mayor esfuerzo contributivo, no signifique nada y que todo pueda ser modificado de raíz. Y mucho menos, naturalmente, cuando se han efectuado aportes especiales muy superiores al común, que al desaparecer las condiciones particulares beneficiosas que tenían, se transformaría en una suerte de enriquecimiento sin causa a favor de la Caja o del Estado. Los trabajadores del Banco Provincia han aportado en distintos momentos y circunstancias entre el 14 y el 19%. En tanto, los demás empleos públicos de la provincia nunca aportaron más del 14% y los aportantes del ANSES solo el 11%. Los trabajadores del Banco Provincia además han aportado el 100% de su primer sueldo y a lo largo de toda su trayectoria laboral el 100% del primer mes de cada aumento general recibido y el 100% del primer mes de cada aumento individual recibido, ya fuera por ascenso o recategorizaciones, y que además en pasividad sigue aportando el 10,82% de su haber, mientras los demás trabajadores, incluidos en el sistema del ANSES o en el IPS, no aportan este tipo de prestaciones que ha aportado el trabajador. Y el tercer punto, sector afectado, para nosotros tiene que ver claramente por afectar los derechos adquiridos de los beneficiarios jubilados y pensionados de la Caja. Se cambió el mecanismo de movilidad, se dispuso con la 15.008 reemplazar el mecanismo vigente desde la creación de la Caja, que fue en el año 25, y sus posteriores reformas mediante distintas leyes, que había vinculado el haber de pasividad con las variaciones salariales de los trabajadores en actividad, estableciendo que las prestaciones serán actualizadas conforme la variación del índice de movilidad establecido en la Ley Nacional 26.417, modificada por la Ley 27.426, que se aplica en el régimen previsional público y que gestiona el ANSES cada 3 meses, o ahora en discusión si es cada 6 con la nueva fórmula que se está proponiendo. Y agrega que el mecanismo de movilidad precedente será de aplicación a los actuales beneficiarios a partir de la vigencia de la presente ley. En definitiva, modificaron trimestralmente conforme a la variación que resulte de aplicar un coeficiente determinado que tiene un componente 70% de inflación y un 30% del RIPTE, con un desfasaje temporal inicial de 6 meses, que el propio gobierno nacional ha reconocido como perjudicial y ha pretendido compensar con un pequeño bono adicional cuando salió la sanción de esta ley. El régimen del Banco de la Provincia de Buenos Aires había establecido desde hace muy largo tiempo la preservación de una relación constante con el sueldo que se percibía en actividad, dado que el haber inicial es el 82% de este sueldo. El régimen del Banco de la Provincia también había establecido desde hace muy largo tiempo la preservación de una relación constante con el sueldo que se percibía en actividad. Y debe recordarse aquí que el principio de retroactividad de la ley surge de la ley, por lo tanto carece de rango constitucional. Sin embargo, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, hay una norma implícita según la cual el principio de irretroactividad alcanza nivel constitucional cuando la aplicación de una ley posterior conduce a privar a alguien de un derecho incorporado a su patrimonio, es decir, un derecho adquirido. Y en tal situación el principio de no retroactividad se confunde con la garantía de inviolabilidad de la propiedad consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Y finalmente, ante la suspensión de la aplicación del índice de la ley 26.417, modificada por la ley 27.426, dispuesta por la Ley Nacional 27.541 en diciembre de 2019, suspensión solo efectivizada para los regímenes a los que enumera taxativamente. La Caja, en lugar de continuar aplicando ese mecanismo, en tanto el gobierno provincial no dispusiera adherir a esa suspensión, aplica sin ningún fundamento jurídico alguno la movilidad que por decreto ha dispuesto el Poder Ejecutivo Nacional. Yo concluyo mi exposición en representación de
de la legitimación que tiene la asociación bancaria haciendo una serie de consultas, y es cuál sería el motivo por el que aporte más un trabajador activo si se va a jubilar con las mismas fórmulas que el trabajador que aporta a la Caja Nacional, que aporta mucho menos. ¿Cuál sería el motivo por el que el jubilado aporte más que lo que aporta un jubilado nacional si va a tener las mismas prerrogativas a la hora de la liquidación de su haber jubilatorio? ¿Cuál sería el motivo por el que la trabajadora mujer aporte con carácter obligatorio hasta los 65 años si una aportante del sistema nacional obtiene su misma jubilación aportando menos y se jubila a los 60 años? Esta ley, que reconozco que le cae como, perdonando la vulgaridad, como peludo de regalo a este gobierno porque no ha sido sancionada bajo la gestión del gobernador Kicillof, sino bajo la gestión del gobierno de Vidal, esta ley no solo tiene en varios de sus artículos vicio de nulidad, sino que además carece de cualquier sentido racional porque no hay explicación a las tres preguntas que acabo de enumerar. Por ello creo necesario que tiene que haber decisiones al respecto, ya sean políticas para encontrar un camino de solución definitivo que presente un nacional sustentable y que cuide los derechos de los jubilados y trabajadores. O tienen que haber y existir remedios judiciales que corrijan la irracionalidad de una ley que solo trajo problemas para todos. Lo digo porque en el medio quienes esperan principalmente que exista justicia son los jubilados, que por su edad, todos sabemos, no tienen mucho tiempo para esperar. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, entonces, siguiendo el orden, le damos la palabra a los letrados de la Unión de Jubilados. No tenemos sonido ahora, de nuestro. Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, señores jueces. Bueno, un poco para adherimos a mucho de lo que ya se ha dicho, y queríamos, bueno, sobre todo arrancar hablando de qué estamos hablando cuando hablamos de previsión social o de seguridad social. Estamos hablando de discapacitados cuyo padre ha fallecido, o de menores cuyo padre ha fallecido. Estamos hablando de personas, estamos hablando de la viuda, estamos hablando de los más necesitados. Yo quería hacer esta acotación respecto de las personas que están detrás de esto, para no entrar en los números fríos. Pero si se me permite compartir la pantalla, tengo un gráfico respecto de la situación actual y cómo se ha ido, cómo ha ido la evolución de los aumentos desde el inicio de la ley 15.008 en adelante. En rojo ustedes pueden ver cómo ha ido aumentando y la diferencia entre el aumento que han tenido los activos y los pasivos, llegando inclusive de acuerdo a la inflación. Y llegamos a que el aumento que hoy a octubre, ¿sí? ¿Se puede ver? Sí, no. Hay una diferencia del 42% entre el aumento de los activos y los pasivos, que representa un 33% de diferencia entre ambos. Cuando se analizó el caso Machi, ese aumento era del 67% y del 38%. Eso llevado a números, tomando 10.000 pesos como una jubilación de 10.000 pesos, la podemos transformar en 100.000 simplemente agregándole un cero, nos lleva a que hoy, partiendo desde enero, del 1 de enero, hoy por cada 10.000 pesos un activo cobra 22.740 y un pasivo, un jubilado, representa 13.552. Y pongo acá, y un pensionado, 12.395. Pero como uno de los principios del derecho previsional es la realidad, tomar en cuenta la realidad, también tenemos que tomar en cuenta que los jubilados
a diferencia del sistema del ANSES, aportan el 10,82%, aportan la primera jubilación, el primer aumento que se daba según la ley 26417, se daba cada 3 meses, o sea que cobraban 8 meses de aumento nada más. Y a eso también hay que agregarlo, porque es un factor de la realidad, el hecho de que los jubilados pagan impuesto a la ganancia y los activos no pagan impuesto a la ganancia o tienen que se los paga el banco. Lo que hace que un jubilado hoy pase de una relación mucho más grande del 32%, que es lo que la Corte, tanto la Suprema Corte como la Corte de Buenos Aires, considera confiscatorio. Muy superior. Esta es la situación de los jubilados, muy parecida es la situación de los pensionados. Acá se incluye la diferencia por supuesto que tienen. Entonces, hablando y los fundamentos de por qué es inconstitucional esta ley es, primero, porque conculca el principio de progresividad. Un principio que no solamente está previsto en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 39, la Corte ha considerado que es parte de la Constitución Nacional y se encuentra en varios tratados internacionales firmados. Es un derecho humano. El gobierno que quisiera sustraerse al programa de reformas sociales iría contra la Constitución, que es garantía no solamente de que no se va a volver atrás, sino que se va a ir hacia adelante. Esto lo ha dicho la Corte y lo acorde. Y estos derechos, el derecho a la vejez, el derecho a la niñez y a la incapacidad, que son de las personas que estamos hablando, se encuentra en los tratados internacionales, entre ellos el de San Salvador. Por lo tanto, ni el legislador ni el juez puede, en virtud de una nueva o de su interpretación de una nueva ley, arrebatar o alterar derechos patrimoniales adquiridos al amparo de legislaciones anteriores, ya que el principio de no retroactividad, como ya se dijo, no deja de ser un simple norma legal para confundirse con la garantía constitucional de la inviolabilidad de la propiedad. Esto está dicho por la Corte Suprema en varios fallos, como por esta misma Corte. La proporcionalidad, y esto es un factor importantísimo, ¿qué es la proporcionalidad? Es de forma tal que conviene que el conveniente nivel de pasividad ha de considerarse alcanzado solo cuando el jubilado conserva una situación patrimonial proporcionada a la que le correspondía de haber seguido en actividad. Y como vimos en los gráficos, y teniendo presente el principio de la realidad que establece la Constitución, es claro que el jubilado, al pasar a ser jubilado, ha dejado de tener esa proporcionalidad. Esa proporcionalidad o esa naturaleza sustantiva ha fenecido o ha dejado de ser con la nueva ley. No solamente por el 10,8, por la nueva actualización que, como vimos en el gráfico, me olvidé de señalarlo, es progresiva. Cada vez se va aumentando esa diferencia. Esa diferencia cada vez va a ir siendo peor. Esto es lo que pasó desde el principio de entrada en vigencia de la ley. Esa brecha cada vez se va modificando y ampliando más. No puede ser aceptada la modificación cuando importa la sustitución de su esencia transformando en un derecho distinto. Los jubilados con las leyes anteriores se jubilaron con un sistema de actualización. Y esto no solamente está reconocido por esta Corte en varios fallos y por los tribunales inferiores en miles de fallos, sino también en el caso 5 pensionados contra Perú, donde la Corte Internacional lo que hizo fue sancionar, en un caso muy parecido a esta ley, donde no se reconocía
como derecho adquirido el derecho a la jubilación, la forma de actualizar las jubilaciones. Por eso, esta Corte en varios fallos ha dicho que es repugnante al plexo normativo toda privación de la movilidad de que gozaba el beneficiario cuando ello se traduce en un desequilibrio de las razones de la razonable proporción que debe existir entre la haber de actividad y pasividad. Como vimos, ya la confiscatoriedad la hemos alcanzado, y es el umbral que tanto la Corte como la Corte Suprema, como esta Corte, han puesto como límite. Y esto, por supuesto, no solo, ya directamente con los aumentos. Si a eso, teniendo en cuenta el principio de la realidad, debe considerarse dentro de ese límite el 10,8, el primer aumento, el impuesto a las ganancias, los que en la realidad aumentan gravemente la brecha entre activos y pasivos. Pero ya hoy el 33% está superado. ¿Por qué decimos que es arbitraria y desproporcionada y existe inequidad? Porque principalmente porque no hay punto de contacto entre la actividad que realizaban los jubilados con la actividad o lo que se toma en cuenta para los jubilados del ANSES. Se regula, se establecen de esta forma de forma permanente. O sea, no estamos hablando de un caso particular, un momento y después temporario, sino que esta forma es permanente. Y no solamente es permanente, sino que irá incrementándose en el tiempo. Cada vez más la brecha va a ser diferente. Va a ser más amplia. Lo que provoca un creciente desequilibrio de razonable proporción entre el sueldo del activo y el pasivo, y aniquila los principios del derecho previsional, de la justicia social, la primacía de la realidad, la progresividad y la interpretación en favor del trabajador. Estamos deshaciendo, destruyendo lo que es el derecho previsional, el derecho de los más débiles. Se habla, o el argumento es la armonización. ¿Cómo se armonizó? Se armonizó poniendo lo peor de todos los sistemas. Se ha hecho que el jubilado se jubile a los 60, las mujeres se jubilan a los 65 años, continúen pagando, en el ANSES nadie paga el 10,8, nadie paga el primer aumento, y una característica de la que se hablaron, mi predecesor habló muy bien, sobre la financiación. Ningún sistema, y a nadie se le ocurriría decir que los empleadores del ANSES deben cubrir el déficit. Que una ley de estas características sería absolutamente inconstitucional. Y esto nos lleva al financiamiento del déficit con las utilidades del banco. No quiero extenderme en esto, pero la ley garantizar que la provincia garantiza las prestaciones de las previsionales. Ahora, ¿qué es garantizar? Hasta donde yo he estudiado, el que presta una garantía es el que paga cuando el deudor no puede pagar. Entonces, ¿qué garantía es de que un garante haga que su deudor achique su deuda o achique su acreencia? Que el que pague termine siendo el acreedor. Eso no es una garantía, al menos hasta donde yo la entendí. El ANSES, hoy se habla de financiamiento y probablemente tengamos exposición de números y números. Hoy el ANSES tiene un déficit del 3,1 del PBI, y en el cual el 59%
lo pagan los empleadores y los empleados. Y el 41% el Tesoro Nacional. Como dije, ningún sistema de seguridad social obliga al empleador a cubrir el déficit de su sistema de previsión social. ¿Por qué es un sistema de solidaridad? Es el sistema de solidaridad en el cual, en el caso de los empleados bancarios, los activos aportan el 11% y han aportado hasta el 19%, en algunos casos el 21% creo, pero han aportado hasta el 19%, o sea, han hecho un esfuerzo casi del 20% de su sueldo. Los empleados, el empleador paga el 16%, más el 7% que ahora se establece para cubrir el déficit, un 23%. Pero además a eso hay que sumarle. Interrumpo para avisarle que le queda 1 minuto. Bueno, por último, la representación de los afiliados. Quiero ser claro en cuanto a esto, la ley es absolutamente inconstitucional porque establece que el artículo 40, que la participación en las mismas, establece que debe haber participación en las mismas de los representantes, y hago el acento en la S, de los afiliados. Y no puede haber solamente un representante de los afiliados en carácter de activo o de pasivo. ¿Por qué? Porque muchas veces puede existir intereses contrapuestos. Bueno, con esto termino la locución. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Habría que dejar de compartir la pantalla. Y a continuación, harán uso de la palabra los doctores Gómez Macía y son los representantes de la Asamblea Permanente de Jubilados del Banco de la Provincia. Sí, buenos días. Va a hacer uso de la palabra el doctor Horacio González, que es el apoderado de la Asamblea. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto participar en esta audiencia informativa. Y nosotros, en representación de la Asamblea, vengo a manifestar que coincidimos con las exposiciones anteriores en cuanto a la caracterización de la Ley 15.008, y fundamentalmente en lo que se refiere a los rasgos inconstitucionales, inconvencionales de la Ley 15.008, que no respetan derechos, libertades y principios fundamentales de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Podríamos decir que el alcance de las inconstitucionalidades abarcan derechos de contenido patrimonial y derechos de contenido no patrimonial de los afiliados de la Caja. En ese sentido, estamos en presencia, en relación a esta ley en crisis, en lo que podríamos caracterizar como un estado de cosas inconstitucional, que está afectando derechos de los jubilados y pensionados y derechos de los trabajadores activos de la Caja, que se encuentran con un régimen legal que presenta una serie de tachas que vamos a pasar a exponer a continuación, y que tienen que ver con el derecho de propiedad, con la movilidad jubilatoria, con el principio de igualdad y no discriminación, con principios en materia de seguridad social que tienen que ver con el carácter proporcional de la jubilación respecto del salario del activo, con el principio de justicia social y con el principio de progresividad al cual se hacía alusión anteriormente. En relación a los derechos de contenido patrimonial afectados por la 15.008, el más claro es el artículo 41 de la Ley 15.008, que vulnera el derecho a la movilidad jubilatoria y por ende el derecho de propiedad de los jubilados y pensionados que adquirieron su beneficio en base a un régimen legal que les permitía actualizar su haber en función de la variación de los salarios de los trabajadores del banco. Esos derechos son claramente vulnerados por el artículo 41 de la Ley 15.008 y destruyen de alguna manera a lo largo del tiempo la proporcionalidad que debe existir entre el haber jubilatorio y el sueldo en actividad. Pero también se afecta a la tasa de sustitución a raíz de la modificación en el artículo 39 y la reducción del 82 al 70%. Y también se afectó el derecho a la pensión reduciendo el límite de la pensión. O sea, estos tres artículos de alguna manera conforman un bloque que afecta no solo la propiedad, claramente, sino fundamentalmente el principio de progresividad e incurre en una violación del principio de progresividad contemplado tanto en la Constitución de la provincia
como en la Constitución de la Nación, a través de la lectura que hace la Corte Suprema del artículo 14 bis, y de un artículo clave en la interpretación de los derechos de los jubilados y pensionados argentinos, que es el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuya lectura ha sido actualizada en los últimos años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fijando la existencia de derechos a la seguridad social y en particular derechos a las jubilaciones y pensiones con la misma jerarquía que los derechos individuales y los derechos políticos y con las mismas obligaciones respecto de los estados de respetar, de garantizar los derechos y libertades establecidos en la Convención Americana y de adoptar las medidas concurrentes al pleno ejercicio de los mismos. O sea, como podemos ver, existen una serie de derechos constitucionales, de derechos convencionales que resultan vulnerados por la legislación de la Ley 15.008. Y no solo en su contenido patrimonial, como señalaba anteriormente, sino también en su aspecto inmaterial o no patrimonial, para decirlo de alguna manera. Se lesiona el derecho a la participación de los afiliados de la Caja en la administración de la misma. Al reducir sustancialmente esa participación a un solo representante, se elimina el organismo de control, la Asamblea de Fideicomisarios. O sea que hay una serie de medidas que tienden a destruir el régimen que de alguna manera prevé la propia Constitución de la provincia y la Constitución Nacional de participación de los afiliados o de los interesados en la administración de los sistemas. Ese es un aspecto general de la problemática planteada respecto del contenido patrimonial y no patrimonial. Se ha señalado con mucha claridad respecto al artículo 41 el carácter confiscatorio que adquiere hoy el sistema. La aplicación del artículo 41 de la Ley 15.048 está produciendo un grave daño y una incertidumbre en dos aspectos. Por un lado, el objetivo daño material ya producido y el que se va a producir, que supera ampliamente las pautas de confiscatoriedad fijadas por la Corte Nacional cuando establecen actis caporales y en Tudor que más de un 15% implica la confiscación de la prestación previsional. Hoy estamos hablando de más de un 33% de lesión en la prestación previsional. Eso nos marca una situación de gravedad extrema que implica el incumplimiento por parte del Estado provincial de sus responsabilidades. Este es otro aspecto del incumplimiento del Estado respecto de los sistemas de seguridad social. El artículo 40 de la Constitución de la provincia expresamente establece la obligación de amparar los regímenes de seguridad social. Y eso hoy se está incumpliendo a raíz del dictado de la Ley 15.008. Y no solo se está incumpliendo en relación a lo que establece expresamente el artículo 40 de la Constitución de la provincia, sino también en relación a las obligaciones que establece respecto del Estado Nacional y por ende también de los Estados, la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, y también el artículo 26 de la Convención Americana que mencionábamos anteriormente, que también obliga a los Estados a tutelar y a respetar los derechos sociales y en particular los derechos a la seguridad social y a las pensiones. Considero que la Ley 15.008 no cubre y no respeta de ninguna manera lo que se conoce como el principio de razonabilidad de las leyes. Estamos en presencia de una interferencia de una ley en derechos consolidados, en este caso en la movilidad jubilatoria. Estamos en presencia de una ley que vulnera el principio de progresividad, estableciendo normas regresivas no solo en el campo patrimonial, sino en el campo no patrimonial. Y sobre estos temas, en relación justamente a este tipo de interferencias, podríamos decir que no se respetan las pautas de razonabilidad porque no hay proporcionalidad entre los medios elegidos y los fines perseguidos, porque se altera la sustancia del derecho, que son pautas que normalmente los tribunales superiores, la Corte Provincial y la Corte Nacional han tomado en cuenta para descalificar normas. Pero también podemos señalar que no respeta, y vuelvo a insistir, el artículo 26 y la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana en recientes casos, el caso Muelles Flores con Perú y el caso de los cesantes jubilados de la Asociación Tributaria también de Perú, en donde señaló claramente el derecho de propiedad vinculado a las jubilaciones y a la movilidad jubilatoria. O sea, no puede estar afectado el contenido patrimonial del derecho jubilatorio o de las pensiones por leyes que interfieran en forma irrazonable en esos derechos. Y es evidente que en este caso estamos en presencia de un avance o de una interferencia irrazonable del Estado en derechos patrimoniales y en derechos no patrimoniales. Respecto del banco, coincidimos que la obligación de amparo de los sistemas de seguridad social es una obligación clara y expresa del Estado provincial, que no puede delegarse en otras instituciones, incluso a costa de las posibilidades financieras del banco. Es más, yo señalaría
que la delegación de facultades por parte de la provincia en la 15.008 implica haber renunciado a legislar en una materia propia, como es el tema de los seguros sociales de la provincia de Buenos Aires. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional expresamente delega a los estados provinciales la posibilidad de organizar seguros provinciales. Y el hecho de que la provincia haya delegado en una legislación nacional absolutamente cambiante e incierta y totalmente diferente a la provincial, el régimen de movilidad, implica generar una enorme incertidumbre en su proceso de vida a los jubilados y pensionados. Tengamos en cuenta que la ley 26.417 no llegó a ejecutarse, que es la mencionada en la ley 15.008 en el artículo 41. La ley 27.421 rigió durante 2 años. En enero de este año rige la ley 27.541 que nos deriva a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que ha establecido distintos aumentos a lo largo del año 2020, que son menores a los que le hubiera correspondido a los trabajadores jubilados. Y estamos en presencia del anuncio de una nueva ley de movilidad. O sea que en el marco de aproximadamente 2 años, los jubilados de la provincia de Buenos Aires, de la Caja de la provincia de Buenos Aires, están viviendo una enorme incertidumbre sobre su futuro, y esto afecta su derecho a la vida, su derecho a la integridad personal y fundamentalmente su proyecto de vida en el futuro, porque no saben a ciencia cierta cuál es su derecho respecto a la actualización jubilatoria en función de las violaciones que ha desarrollado la provincia de Buenos Aires. Quiero insistir en un punto que hemos planteado en la demanda de inconstitucionalidad: la necesidad de dictar una medida cautelar que tutele los derechos del conjunto de los jubilados y evite la litigiosidad permanente. Consideramos que el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación del artículo 41 y se respete la aplicación de la ley vigente al momento de jubilarse, es decir, el artículo 57 que establecía una movilidad determinada para los jubilados del banco, es lo que corresponde a los efectos de acabar con esta incertidumbre y de alguna manera garantizar los derechos de los jubilados de la Caja. La verosimilitud del derecho está clara, aún desde los 2 enfoques que adoptó la Corte en el caso Macchi: el enfoque de la mayoría, que privilegió el carácter sustitutivo y la proporcionalidad de la prestación previsional, y el enfoque de la minoría en ese momento, que dijo que era prematuro pronunciarse porque no estaban claras las diferencias entre los 2 regímenes legales en cuanto a la evolución del haber. Hoy estas cuestiones están contestadas por la propia realidad. Es un hecho objetivo la diferencia que existe entre el haber en pasividad que están cobrando los beneficiarios de la Caja y el que les corresponde por la ley que se jubilaron. Por lo tanto, considero que es necesario evaluar por parte de la Suprema Corte la posibilidad de dictar una medida cautelar que de alguna manera genere tranquilidad en los espíritus, evite la litigiosidad y permita garantizar las perspectivas de vida de los jubilados. Respecto de los argumentos que se han dado sobre la cuestión económica, las dificultades presupuestarias del Estado provincial o respecto de las diferencias entre activos y pasivos que existen en la Caja, yo creo que son planteos que llevan como 20 años por parte del Estado provincial y que en su momento motivaron el dictado de la ley 11.761, que fue declarada sucesivamente inconstitucional por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Esos argumentos hoy se vuelven a reiterar en un contexto diferente, pero no permiten de ninguna manera afectar derechos ya consolidados. Es como que argumentando la existencia de dificultades presupuestarias o, en este caso, la relación de activos y pasivos que es deficitaria, se pudiera de esa manera avanzar sobre derechos ya consolidados. Los derechos están consolidados y no pueden ser limitados sustancialmente, y el Estado provincial tiene que buscar alternativas para volver a gobernar en la legislación de la Caja, y tiene que buscar alternativas de recursos a los efectos de sostener y amparar el sistema previsional conforme establece el artículo 40 de la Constitución de la provincia. Considero que estos son puntos centrales y la provincia de Buenos Aires tendrá que resolverlos sin afectar los derechos de las personas, sin afectar el derecho de los futuros jubilados, respetando los derechos del banco, en definitiva, armonizando la legislación provincial con la Constitución Nacional, con la Constitución Provincial, con los tratados internacionales, con la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que están seriamente afectados en este momento. Agradezco la posibilidad de intervenir y saludo a todos ustedes con mucho agradecimiento por la participación. Bueno, hemos escuchado a los representantes de los 3 actores colectivos. Quería aclarar que se encuentran presentes
el ministro de la Corte, doctor Selú, doctor Torres y doctor de Lázaro, junto conmigo. Y como ahora les toca a todos organismos o entes públicos, si alguno, por alguna razón, tiene alguna prioridad o necesidad de intervenir antes, lo puede manifestar ahora. De lo contrario, seguiríamos con el siguiente orden: primero el asesor general de gobierno, luego los representantes de la Caja, luego el Ministerio de Hacienda, el fiscal de Estado en su caso, y el representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Están silenciados. Entonces, si no hay objeción, le damos el uso de la palabra al señor asesor general de gobierno. Están todos silenciados. Está silenciado, si puede desactivarle. Cada usuario lo tiene que desactivar. Ya está. Ahí está. Buenos días, señores, partes invitadas, colegas preopinantes. Como asesor general de gobierno vengo a ratificar en todos sus términos la contestación de demanda que efectuó esta representación estatal con fecha 9 de mayo del 2018. Por eso, para no abundar innecesariamente, nos vamos a remitir al contenido del escrito oportunamente presentado. Sin perjuicio de eso, queremos agregar que consideramos que no hay un derecho a la inalterabilidad de un sistema normativo, en tanto circunstancias justificantes de orden público, de interés general, y esa modificación no suponga una alteración arbitraria, no suponga una modificación arbitraria. En este sentido, nosotros consideramos, esta parte considera que a los efectos de analizar la constitucionalidad de esta medida y la decisión que tiene que tomar nuestra Suprema Corte, es importante atender a las circunstancias particulares del caso y atender a las circunstancias y a la motivación que tuvo el Estado provincial al sancionar la ley 15.008, que tiene como finalidad coadyuvar a lograr el equilibrio económico, financiero del sistema previsional que estamos analizando. Lo que está en juego es la sostenibilidad del sistema previsional y en ese sentido esta representación considera importante que las partes y los magistrados actuantes tengan en consideración las presentaciones que van a hacer al respecto de los representantes de la Caja de Jubilados del Banco Provincia, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, la representación del Banco Provincia y el fiscal de Estado. La discusión que tenemos que nos invita a esta saludable audiencia es la constitucionalidad de una norma, es decir, si esta norma cumple con los preceptos convencionales y constitucionales vigentes. Es en ese sentido que como asesor general de gobierno, insisto que la discusión acá es si los preceptos establecidos en la 15.008 son constitucionales. Y para poder analizar las consecuencias de la eventual inconstitucionalidad de la norma, es necesario atender a la situación fáctica y contextual que atraviesa el Estado provincial, el Banco de Provincia de Buenos Aires y la Caja de Jubilados del Banco. Por eso no quiero abundar en más argumentos. No se está escuchando bien. Si puede repetir. Bien, finalizando, le agradezco a la Suprema Corte haber invitado a esta audiencia informativa a los efectos que las partes podamos conocer las modificaciones que hubieron desde la sanción de la ley hasta esta situación y poder atender las distintas modificaciones fácticas que existieron.
de Gobierno expuso en el escrito de contestación de demanda. Bueno, entiendo que ha finalizado la locución del señor asesor general de gobierno. Ha habido un problema sobre el final con el audio, no se escuchaba bien, pero entiendo que es así. De modo tal que a continuación entonces le vamos a ceder el uso de la palabra a los representantes de la Caja de Jubilaciones para el personal del Banco de la Provincia. Está silenciado el micro, doctor Salomón, tiene que quitar... Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la palabra. Como todos los que están presentes saben, nuestra caja es la más antigua del sistema previsional provincial, es de 1925. La ley que estuvo durante un lapso mayor de tiempo vigente para los trabajadores y trabajadoras del Banco Provincia fue la ley 5678, que preveía que obtenían el beneficio con 50 años de edad y 25 años de servicio. Y el haber inicial se determinaba conforme al 82% de la categoría, independientemente del lapso que hubieran permanecido en esa categoría, un mes, un año o ningún tipo de requisito. Allá por la década de 90, y con los primeros atisbos de apariciones de un déficit en el sistema previsional del banco, en la complejización de la relación activo-pasivo, se sanciona en el año 95 la ley 11761, que ya en los fundamentos de la ley hablaba de el dilema de la supervivencia de la entidad previsional del Banco Provincia. Esta ley sustituye esas condiciones, eleva la edad a 60 años, los servicios a 35, y el haber inicial lo establece con el 82% del promedio actualizado de los últimos 10 años de los trabajadores. Esta ley estuvo vigente 10 años. En el año 2005 se sanciona la ley 13364. Esa ley que introduce en cuanto a la garantía de la cobertura del déficit por parte del Estado provincial mediante los recursos dispuestos en la ley de presupuesto respectiva, fue vetada por el gobernador, la administración de aquel año, y señalada como antieconómica. Eso produjo una fuerte discusión en la legislatura que por mayoría de ambas cámaras puso en vigencia la ley 13364. La ley estuvo vigente 4 días y generó un conflicto de poderes entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y su propia legislatura. Un conflicto bastante novedoso porque no registraba tantos antecedentes en la historia de la Corte. Es la causa 68331. Así la Corte suspendió la vigencia de la ley y después de 3 años, ya en el año 2008, y con la sanción de la 13873, que modifica parcialmente a la 13364, se pone en vigencia este nuevo sistema. Este sistema dura 10 años, hasta la sanción de esta ley vigente actualmente, la 15.008, y los fundamentos de la 15.008, que están reproducidos en la minuta que presentó el señor fiscal de Estado, era justamente la cuestión antieconómica de la normativa de la 13364. Entonces, en esta presentación vamos a tratar de exponer esa situación con datos objetivos. Nosotros hemos incorporado un informe actuarial en autos completo, el cual está visto de todas las partes, y en base a eso vamos a manejar la presentación. El contador Enrique Barnau nos va a exponer algunas cuestiones. Bueno, buenos días a todos. Vamos a compartir la pantalla para establecer una serie de cuadros. Bueno, nosotros vamos... Espera. Bueno, nosotros, a los efectos de poder comparar los índices de movilidad de ANSES y de la paritaria bancaria en el periodo que va del 2009 a septiembre de 2020, comparto con ustedes este cuadro donde se puede observar que en la gran mayoría de los años de análisis, la variación anual de ANSES... No se está viendo, doctor, contador, el cuadro. ¿No se está viendo? Perdón. Ahí toma el... ¿Lo tomo yo? No, déjame. Un segundo, por favor.
Tampoco. Ahí se despliega una barra en la pantalla suya donde hay un icono que es para compartir pantalla, que es como un cuadrado con una flecha. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Disculpen. Acá hicimos la comparación de los periodos 2009 al 2020 de las variaciones anuales de ANSES y la paritaria bancaria y la variación acumulada entre ambos. En la mayoría de los años en análisis, desde el 2009 hasta el 2020, observamos que la variación anual del ANSES es mayor al de la paritaria del gremio bancario, siendo en otros pocos años mayor la del índice bancario acumulado. Ahora bien, cuando nosotros terminamos este periodo del año 2009 al 2020, el índice total acumulado por el periodo de actualizaciones otorgadas por ANSES han sido superiores en un 6,55% respecto del índice del gremio bancario. Esto lo podemos ver en este índice acumulado, donde observamos que la curva muestra que siempre el acumulado del incremento salarial nacional está por arriba de la curva del incremento salarial bancario. Ahora bien, es importante destacar la evolución del déficit previsional que ha tenido la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia. En queremos compartir una serie desde el año 2011 a la fecha, donde observamos que el déficit en el año 2011 pasó de 750 millones de pesos a un déficit en el año 2020 de 10.127 millones de pesos. Y tenemos un déficit estimado para el año 2021 de 13.783 millones. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de tomar 10 años, desde el año 2011 al 2020, el déficit acumulado de esos 10 años arrojaría la cifra de 41.841 millones. Y si lo hiciéramos del año 2012 y tomáramos el 2021 para volver a hacer una serie de 10 años, nos arrojaría 54.875 millones. Esta necesidad de financiamiento fue cubierta con adelantos de contribuciones patronales por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el año 2017, inclusive compensado luego con títulos emitidos por el Tesoro Provincial. Y desde el año 2018 se financió con aporte de las utilidades del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esto es muy importante, permitió abonar los haberes previsionales con el esfuerzo del banco en tiempo y forma. Hablando de haberes previsionales, quisiéramos compartir una serie de datos sobre lo mismo. Haber promedio de las jubilaciones y pensiones separados por ley otorgante. Acá observamos que los haberes promedio de las jubilaciones ordinarias obtenidos bajo la ley 15.008 es de 145.917 y el promedio del sistema en 123.777, siendo las jubilaciones promedio ordinaria de la ley 15.008 la más alta de todas las leyes que se aplican. Hago lo mismo, comparto con ustedes lo de las pensiones. La ley 15.008 tiene pensiones con su promedio de 78.855 y el promedio del sistema de las pensiones es 70.972. Habido estos datos, es fundamental pasar, el haber promedio del sistema también comparativo, 108.291. Pero es muy importante trabajar en la sustentabilidad de la caja. Es el elemento primordial, la sustentabilidad a largo plazo. Entonces, acá, hoy del informe actuarial, nosotros podemos, el porcentaje de cobertura del déficit con recursos propios al día de hoy es solo del 54%. Sin embargo, la aplicación de la ley, con los cambios efectuados, incrementan la cobertura del déficit, que es toda esta parte en rojo, la incrementa alcanzando un 60% en el año 2030, un 70% en el año 2070 y llega casi al 90% en el año 2070. El ratio de cobertura tiene ese comportamiento en el supuesto de una paridad de aumentos entre el índice de ANSES y la paritaria bancaria, supuesto razonable de acuerdo al comportamiento de ambos índices observado en los últimos 11 años.
Ahora bien, queremos hacer a continuación, presentar un análisis de sensibilidad. ¿Qué queremos decir? Que en este cuadro queremos mostrar qué pasaría la proyección de flujo de fondos esperado bajo la ley 364 sin considerar cambios, donde vemos que la evolución de ingresos y fondos se mantendría con una necesidad de financiamiento alta y no caería casi ningún tramo, recién en el 2071 caería. Sin embargo, queremos hacer otra parte, una proyección de flujo de fondos esperado bajo la ley 15.008, considerando, ahora sí, una brecha entre los incrementos salariales de los activos y la tasa de incremento de los beneficios previsionales. En la primera de ellas vamos a trabajar con un análisis de una brecha salarial del 10%, donde se observa que en el año 2025 la cobertura con ingresos propios llegaría al 62%, con el 81% para el año 2035 y llegaríamos al año 2049 con la cobertura total del déficit. Para graficarlo en términos reales, la brecha que estamos informando sería que para trabajadores en actividad el aumento sería el 30% y a los beneficios previsionales les correspondería un 27%. En el segundo supuesto que queremos compartir, ¿qué pasaría si la brecha se estirara hasta el 20%? La sensibilidad nos muestra claramente que, en este caso sería, en un ejemplo, un aumento para activos y un 24% de aumento para pasivos. Y esto nos muestra rápidamente que para el año 2034, si existiera esa cobertura, el déficit estaría totalmente cubierto. Esa situación nos permite, para todo esto, para contextualizarlo, también queremos afirmar el impacto de la modificación de edad en los flujos de fondos proyectados. La modificación de la edad jubilatoria de 60 a 65 años trae aparejado una menor cantidad de jubilados por un periodo importante de tiempo y un menor tiempo de pago de las prestaciones, y que el actual ratio de 0,67 activos por cada pasivo, ya que hoy tenemos 15.300 beneficiarios previsionales y solo 10.300 trabajadores activos, se convertiría en un ratio de 1,5 activos por cada pasivo en el año 2040. Bueno, y por último, a efecto de cerrar esta parte de los datos, le pedimos a los actuarios que analizaran el impacto económico que tiene la aplicación de la ley 15.008 en las finanzas de la Caja. Y desde la aplicación de esta, las consecuencias ha sido como un resultado que al mes de diciembre de 2020 el déficit fue mitigado en 8.948 millones de pesos, por efecto del cambio de edad, del cálculo de la haber inicial y la movilidad. Le cedo la palabra al doctor Salamone. Bien, bueno, para cerrar, nosotros habíamos, la representación de la Caja, hecho unos planteos en unos recursos de queja ante el tribunal. En esa situación que exponemos o tratamos de explicar, hablamos de que a partir de la medida cautelar, en el caso del doctor Macchi, se fueron dando una innumerable cantidad de medidas cautelares en los juzgados de primera instancia, ratificadas por cámaras de apelaciones en lo contencioso administrativo, y ninguno de los jueces de primera instancia, o en esos casos, existe un análisis como el que sí oportunamente hizo la Corte en el caso del doctor Macchi, de ir consultando vía oficio la evolución de un índice de movilidad en comparación con el otro, que no es lo que está sucediendo en este caso. Esa cuestión nos impide poder graficar la realidad de la situación. La ausencia de ciertos requisitos que hay, valga decir, el peligro en la demora, en prestaciones con el promedio en el cual nosotros estamos exponiendo. Cuidado, no me meto con el monto de las prestaciones, porque los trabajadores bancarios aportaron para tener ese tipo de jubilaciones y está perfecto que sea así. No voy al monto solamente, voy a graficar la situación. Y para tratar de decirlo, y en el caso puntual del doctor Macchi, nosotros vemos que él partió de un haber previsional en febrero de 2019 de 54.865 pesos, al momento del otorgamiento de la cautelar en marzo del 2019. A diciembre de 2020, esto es hoy mismo,
Queda un minuto. Gracias. A diciembre de 2019, la prestación, si no hubiera tenido una medida cautelar el doctor Macchi, sería de 106.188 pesos. Y al haber tenido la medida cautelar dada por la Suprema Corte, el doctor Macchi va a cobrar 106.323 pesos. Hay menos de 200 pesos de diferencia. Entonces, esta es la situación que queremos graficar y que nosotros decimos que hay, como dice el voto de la minoría, es importante vincular la necesidad, el impacto de las reformas legales introducidas para la sustentabilidad del sistema previsional administrado por la Caja de Jubilaciones. Muchas gracias por la palabra. Muy bien. A continuación, no sé si, como dijo el doctor Soria hoy, hay alguno de los funcionarios que tenga necesidad de exponer antes que otro. Si no, le vamos a ceder la palabra al señor fiscal de Estado. O al Ministerio de Hacienda. ¿Están los funcionarios del Ministerio de Hacienda conectados? Sí, acá estoy yo. No sé si se me escucha correctamente. Sí, se escucha perfectamente, pero no se lo ve. Tengo la cámara encendida. No sé si ahí me pueden... ¿Se ve? No, pero bueno. Bueno, empiezo igual. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos. Yo me voy a referir a la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires. Dividí mi presentación en tres partes. En primer lugar, voy a describir las características estructurales que afectan a los recursos de la provincia y el agravamiento que ha tenido esta situación en los últimos años. En segundo lugar, voy a hablar del efecto de la pandemia durante este año en las finanzas de la provincia. Y por último, voy a describir las proyecciones hacia adelante para este año, para lo que queda del año y para el año que viene. En primer lugar, es importante decir que, en términos de recursos, la provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural asociado al régimen de coparticipación federal de recursos fiscales, por el cual la provincia de Buenos Aires recibe aproximadamente el 22% de la coparticipación efectiva. Este número está absolutamente desalineado de la participación que tiene la provincia en términos de creación y generación de riqueza en nuestro país. Como ustedes saben, la provincia aporta casi el 40% al Producto Bruto Interno de la Argentina. En la provincia de Buenos Aires se encuentra la mitad de la industria, la mitad de la generación de producto industrial de la Argentina. La provincia de Buenos Aires aporta el 35% de las exportaciones y aproximadamente el 40% de la recaudación nacional se recauda en la provincia de Buenos Aires. Así como la provincia de Buenos Aires genera riqueza, también la provincia de Buenos Aires tiene una enorme vulnerabilidad en términos sociales. El 56% de la pobreza del país se encuentra en la provincia de Buenos Aires. El 68% de la población bajo la línea de la indigencia se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual lo que estamos hablando es de una provincia que genera, que en el sistema federal de impuestos no recibe una participación acorde a la riqueza que se genera y al mismo tiempo presenta condiciones de pobreza y de vulnerabilidad enorme que tampoco se condicen con la participación que tiene la provincia de Buenos Aires en este esquema de reparto de recursos a nivel nacional. De hecho, cuando uno mira y observa los recursos per cápita por habitante que reciben las diferentes provincias del esquema de coparticipación de impuestos, la provincia de Buenos Aires recibe, en términos, como dije, promedio por habitante, menos de la mitad de lo que reciben las provincias a nivel nacional. O sea, el promedio que reciben las provincias, haciendo el cálculo al primer semestre de este año 2020, fue de aproximadamente 32.000 pesos por habitante recibieron las diferentes provincias en promedio, y la provincia de Buenos Aires en el primer semestre recibió
solo 12.000 pesos por habitante del sistema de coparticipación, ubicándose en el último lugar cuando hacemos la comparación, como dije recién, con el resto de las provincias. Con lo cual, en primer lugar, hay un problema estructural asociado a la participación de la provincia en el régimen de coparticipación federal de recursos fiscales. En segundo lugar, esta situación se ha agravado en los últimos años, producto de la reducción de la capacidad recaudatoria de la provincia en su sistema propio, en su capacidad de recaudar recursos propios. Como ustedes saben, independientemente de la situación que estamos viviendo este año, la situación de pandemia, en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular se arrastra una crisis de ya algunos años. De hecho, de los últimos 4 años, 3 han sido años de recesión, de caída de la actividad económica. En la provincia de Buenos Aires la actividad económica cayó casi un 2% en el 2016, un 4% en el 2018 y más de un 2% en el 2019. Con, obviamente, el efecto que esto tiene en los sectores productivos y en la actividad industrial que se desarrolla en gran medida en la provincia de Buenos Aires. A esto se suman los efectos que el consenso fiscal ha tenido sobre la recaudación de la provincia de Buenos Aires. Todo esto hizo que en el 2019 la recaudación propia de la provincia de Buenos Aires se ha reducido en un 16% en términos reales respecto de lo que era la recaudación propia de la provincia de Buenos Aires en el año 2015. O sea, se ha achicado la capacidad, la posibilidad de recaudar recursos propios para la provincia de Buenos Aires. Todo esto agrava la situación estructural que mencionaba antes, que está asociada a un déficit estructural en términos fiscales que arrastra a la provincia de Buenos Aires de las últimas décadas. A esta situación que afecta a los recursos propios se agrega lo que ha pasado con la deuda en la provincia de Buenos Aires. En los últimos 4 años se ha incurrido en un endeudamiento en moneda extranjera impresionante, que ha hecho que hoy el 85% de la deuda, total de la provincia de Buenos Aires sea deuda en moneda extranjera. El 85% de la deuda es deuda en moneda extranjera. Se han tomado 5.000 millones de dólares en los mercados internacionales, que con el efecto de las devaluaciones que han ocurrido en 2018 y 2019 han presionado enormemente sobre las finanzas de la provincia. Si hablamos del stock de deuda, el stock de deuda en 2015 que tenía la provincia representaba el 44% aproximadamente de los ingresos totales de la provincia, y hacia 2019 ese número ha crecido a casi un 70%. O sea, el stock de deuda representa casi el 70% de los ingresos de la provincia. Y ese stock obviamente presiona en términos de flujo cuando uno analiza los servicios de deuda, es decir, lo que la provincia tiene que pagar año a año. Lo que observa es que en 2019 los servicios de deuda totales, incluyendo intereses y amortizaciones, han pesado en un 20% sobre los recursos de la provincia. Solo un 9% corresponde a intereses de deuda. O sea, la provincia tuvo que hacer frente a, con sus ingresos, un 20% de sus ingresos destinado a pagar servicios de su deuda. Estos números no se veían en la provincia de Buenos Aires desde el año 2001, desde la crisis de 2001. La enorme presión, como dije recién, que representa la deuda en la provincia, lo que ha generado una situación insostenible para la provincia de Buenos Aires, y es por eso que estamos avanzando en un proceso de reestructuración para recuperar la sostenibilidad de la deuda de la provincia que estamos llevando adelante en este momento, porque es imperioso avanzar en esa dirección. Todo esto hizo que esta administración haya recibido un déficit muy importante en las finanzas públicas, que se expresó en un déficit de más de 35.000 millones de pesos, déficit financiero que hemos recibido en el año 2019, y a lo que se agrega una enorme deuda flotante, una enorme deuda que se acumuló con proveedores de la provincia de Buenos Aires, que hacia el inicio de nuestra gestión ascendía a casi 50.000 millones de pesos, generando una enorme presión sobre las arcas de la provincia, sobre la tesorería provincial, generando una enorme presión en el corto plazo
que tuvimos que afrontar en los primeros meses de nuestra gestión. Y todo eso ocurrió hasta que se desató la pandemia, de la que me voy a referir ahora en términos de sus efectos sobre la provincia de Buenos Aires. La pandemia no ha hecho más que agravar esta situación para la provincia. La pandemia ha generado enormes efectos económicos en el mundo, en la Argentina y por ende también en la provincia de Buenos Aires. Para no ahondar en cifras, solamente voy a mencionar 2 o 3. Durante el primer semestre de este año, la actividad económica en la provincia de Buenos Aires ha caído casi un 13%. Más aún es el efecto sobre la industria en la provincia de Buenos Aires, que ha caído más de un 25% en el segundo trimestre del año y ha acumulado una caída de casi el 16% en el primer semestre completo. Todo esto impacta sobre la recaudación, sobre la capacidad de generar ingresos de la provincia. La provincia ha sufrido una caída de sus ingresos en términos acumulados de la recaudación propia en los primeros 9 meses del año, hasta el mes de septiembre, que supera el 14% en términos reales. Repito, la caída de la recaudación propia de la provincia de Buenos Aires. A esto se suma la caída de la recaudación nacional. Los recursos de origen nacional para la provincia de Buenos Aires han caído en casi un 10% en términos reales en estos 9 meses del año. Todo esto ha implicado un efecto de más de 70.000 millones de pesos para la provincia. La provincia ha perdido recursos en los primeros 9 meses del año de más de 70.000 millones de pesos, a lo que se suma los mayores gastos que tuvo que hacer frente a la provincia, producto de la situación extraordinaria, de la situación particular que estamos viviendo vinculado a la pandemia. Hubo que destinar entre 16.000 y 17.000 millones de pesos a gastos vinculados al sistema de salud, a reforzar el sistema de salud para poder hacer frente a la pandemia, como lo venimos haciendo durante todos estos meses. También hubo que redefinir el esquema de alimentación en las escuelas para que los alimentos pudieran llegar y puedan llegar a todos los chicos y las chicas de la provincia de Buenos Aires, aún en un contexto en donde no hay clases presenciales, como todos saben, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Esto implicó mayores gastos en aproximadamente 10.000 millones de pesos para la provincia. Además, hubo que asistir de manera extraordinaria a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires para que pudieran también reforzar los sistemas de salud municipales, para que pudieran también pagar los salarios de los trabajadores municipales y que los trabajadores, tanto provinciales como municipales, pudieran recibir su salario en estos meses tan complicados. Hicimos frente a toda esta situación, aún en un marco, como decía antes, de enorme complejidad por la situación heredada, por ejemplo, con los proveedores de la provincia. Para eso pusimos en marcha instrumentos financieros como los bonos de cancelación de la deuda a proveedores que llevamos y estamos trabajando en una emisión que va a alcanzar prontamente los 7.000 millones de pesos y seguramente se va a seguir ampliando, que nos permitió trabajar con los proveedores de una manera diferida para que reciban los pagos de la provincia de manera diferida, pero que al mismo tiempo pudieran seguir cumpliendo con el abastecimiento necesario que necesita la provincia en términos de alimentos, en términos de abastecer el sistema de salud, de abastecer el sistema penitenciario, las diferentes demandas que tiene la provincia de Buenos Aires. Por último, me voy a referir a las proyecciones que estamos observando para este año, para el año próximo. Están expresadas en el presupuesto que hemos presentado la semana pasada, el presupuesto para el año 2021. Para este año esperamos un déficit primario negativo en más de 20.000 millones de pesos, producto de toda esta situación que vengo comentando, de la situación estructural, de la situación que se ha agravado en los últimos años y de la situación que se ha generado a partir de la pandemia. Ese déficit primario se agrava cuando uno adiciona, cuando uno agrega los intereses de deuda solo en moneda local, dado que estamos reestructurando la deuda en moneda extranjera. El déficit financiero alcanza los 70.000 millones de pesos en la proyección para este año. Para el año próximo, dado las enormes demandas que existen, los avances que hace falta hacer,
estamos esperando un déficit primario de algo más de 50.000 millones de pesos para la provincia, cuando se agregan los vencimientos de intereses de deuda, repito, de deuda en moneda local, porque estamos reestructurando la deuda en moneda extranjera, el déficit se proyecta en más de 100.000 millones de pesos, estrictamente en aproximadamente 110.000 millones de pesos para el año próximo, que cuando se agregan las amortizaciones de deuda, de vuelta, solo en moneda local, se presenta una necesidad, una brecha de financiamiento de más de 250.000 millones de pesos para la provincia para el año próximo. Obviamente sobre esto existen fuentes de financiamiento confirmadas, pero aún así existe una brecha de financiamiento por cubrir de aproximadamente 70.000 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires. Cuando uno analiza y proyecta hacia adelante para los años que siguen, el 2022, el 2023, obviamente con una enorme incertidumbre, se vislumbran un escenario parecido al que estoy describiendo para el año 2021. En este sentido, y ya para cerrar, lo que manifiesto es que estamos en presencia de un Estado provincial pobre, históricamente deficitario, a partir de su estructura de ingresos y a partir también de las enormes demandas que existen en la provincia de Buenos Aires, que el Estado provincial tiene que atender, enormes demandas sociales en cuestiones tan básicas como la educación, la salud, la alimentación de todos los bonaerenses, que hace falta atender desde este Estado provincial para generar condiciones de vida dignas para todos los habitantes del territorio de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. A continuación, si están presentes, no veo todos los asistentes, las autoridades del Banco de la Provincia pueden hacer uso de la palabra durante el lapso de 10 minutos, como dijimos al principio. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, voy a desarrollar los puntos de la minuta que ya anticipamos oportunamente. En primer lugar, voy a desarrollar los aportes realizados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la entrada en vigencia de la Ley 15.008 hasta la actualidad. Desde enero de 2018 hasta septiembre de 2020, conforme a lo requerido oportunamente por la Caja, el banco ha aportado un total de 19.763 millones de pesos, los cuales a valores constantes de 2020 representan 31.963 millones de pesos. Esta información se presenta a valores constantes para homogeneizar la exposición de los datos pasados y presentes, toda vez que a partir del ejercicio 2020 resulta obligatorio para las entidades financieras aplicar el ajuste por inflación de acuerdo a los criterios de registración contable previstos en las normas internacionales de información financiera, NIF, por disposición del Banco Central de la República Argentina. Igual temperamento se empleará para el análisis y exposición de toda la información provista en esta intervención. En segundo lugar, menciono el impacto de los aportes a la Caja de Jubilados, Subsidios y Pensiones del Personal en los resultados del Banco de la Provincia de Buenos Aires correspondiente a los ejercicios 2018, 2019 y 2020, parcial a septiembre. En 2018, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 15.008, el banco tuvo un resultado contable a valores corrientes de 19.779 millones de pesos, de los cuales 13.536 millones provinieron del revalúo de bienes inmuebles. Este resultado, ajustado por inflación, arroja un importe a valores constantes de 9.336 millones de pesos de 2020. En ese ejercicio, el aporte a la caja fue de 6.069 millones, que a valores actuales representa 13.998 millones de pesos. Por su parte, en el 2019, el resultado del banco, ajustado por inflación, ascendió a 2.173 millones de pesos, frente a los 8.343 millones de ganancia que mostró el balance ese año a valores corrientes. En ese ejercicio, el aporte de la caja fue de 7.784 millones, que ajustado por inflación equivale a 11.548 millones nuevamente 2020. A septiembre de este año, el resultado del banco se ubica en el orden de los 4.000 millones de pesos, estimativamente, pues aún falta consolidar el resultado del grupo
provincia, el cual se encuentra ajustado por inflación, por la aplicación de las normas que mencionaba anteriormente, e incluye el aporte voluntario de la provincia de Buenos Aires por 2.000 millones de pesos, realizado en el mes de junio a efectos de poder afrontar la cobertura del déficit de la caja en oportunidad del pago de sueldos y aguinaldos de sus beneficiarios y beneficiarias. Los aportes realizados por el banco al 30 de septiembre ascienden a 5.916 millones, a los cuales hay que adicionar estos 2.000 millones de pesos cubiertos por la provincia de Buenos Aires. Estimándose para este año un déficit anual de 10.124 millones de pesos, de los cuales el banco debería afrontar 8.124 millones. En tercer lugar, menciono la incidencia de la situación descrita en los dos puntos precedentes respecto de las normas regulatorias del Banco Central de la República Argentina, con énfasis en la aplicación de las normas internacionales de información financiera. En términos generales, podemos afirmar que el aporte que realiza el banco para solventar el déficit de la caja con sus utilidades impacta en el cumplimiento de diversas regulaciones y exigencias técnicas establecidas por la autoridad monetaria. En particular, cabe señalar que los aportes efectuados a la caja desde enero de 2018 fueron concurrentes con el inicio de la registración contable establecido por las normas internacionales de información financiera, adoptadas como obligatorias por el Banco Central de la República Argentina para el sistema financiero local. En ese momento, la interpretación que se hizo de la aplicación de la Ley 15.008, tanto desde la auditoría externa del banco como desde el Banco Central de la República Argentina, fue que era el banco quien garantizaba el régimen jubilatorio de la caja y, por lo tanto, debía contabilizar un pasivo actuarial de los futuros déficits a cubrir. En un reciente trabajo actuarial realizado, que vimos anteriormente, este pasivo a registrar sería de unos 118.839 millones de pesos, con contrapartida en una cuenta de pérdida. En este marco, el Banco Central de la República Argentina, como ente rector, dispuso que esta entidad debía mantener el criterio de imputar la totalidad de los aportes que efectúa la caja con cargo a resultados en el momento de su efectivización. Vigente el plan de regularización y saneamiento en el que se encuentra este banco, dejando claramente establecido que este criterio es provisorio. Con esta dispensa, el banco comenzó a registrar como pérdida los aportes de los déficits mensuales a la caja de jubilaciones del Banco Provincia. Y un cuarto punto es la incidencia de la situación descrita en los puntos 1 y 2 en relación al plan de encuadramiento dispuesto por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias para esta entidad. Cabe señalar que el banco se encuentra comprendido dentro de un plan de regularización y saneamiento dictado en 2018 por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, al amparo de la Ley de Entidades Financieras, que tiene por finalidad remediar una serie de defectos que presenta esta entidad en sus relaciones técnicas con carácter previo a la sanción de la Ley 15.008. Entre las distintas relaciones técnicas que presentan defectos se destaca en particular que el banco exhibe una deficiencia en el cómputo de capitales mínimos regulatorios exigidos por el Banco Central. Para remediar estos incumplimientos, el mencionado plan prevé que, entre otras cuestiones, un proceso de autocapitalización a través de resultados propios de la operatoria bancaria. Es decir, un proceso gradual de aplicación de utilidades destinadas a incrementar el capital de la entidad que se ve dificultado por las cuestiones enumeradas en los puntos precedentes. A modo de conclusión, y en vista de las múltiples dimensiones a considerar en este caso, entendemos apropiado desarrollar ámbitos de diálogo institucional, como podría ser una comisión a tal fin, que permita construir políticamente una resolución razonable, equitativa, solidaria y sostenible para el tema que estamos convocados. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muy bien. Resta escuchar entonces al señor fiscal de Estado, doctor Gómez. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a la Suprema Corte, al señor presidente, a los ministros de la Corte, a todos quienes se expusieron anteriormente en representación de la parte actora y también de la parte demandada. Como todos saben, la representación procesal protagónica, en este caso por ser una acción de inconstitucionalidad, le corresponde al asesor de gobierno. Ya se hicieron las presentaciones, se expuso el asesor. Simplemente agregar que no es un proceso cómodo. Se trata de una acción
iniciada por los representantes gremiales, de aquellas personas que alguna vez trabajaron en el Banco Provincia, que no es cualquier banco para nosotros, para los bonaerenses, para los que ejercemos o los que somos funcionarios públicos, no es una situación cómoda. Y no es cómodo tampoco esta colisión entre un sistema ideal, previsional, y un sistema que desde hace muchísimos años nos demuestra que cruje y que precisamente hace necesario distintas reformas. Decía que aquellos que estamos hace muchos años en el Estado provincial hemos visto desfilar muchísimos funcionarios, muchísimos representantes de la banca, del Banco Provincia, de la Caja Previsional, y distintos ministros de Economía y responsables de la Hacienda Pública, y desde hace muchísimo tiempo todos han coincidido en que el sistema no podía continuar, el sistema no tenía un futuro saludable precisamente para los beneficiarios de ese sistema. Es decir, la crisis del sistema previsional de la Caja del Banco de la Provincia no es simplemente una cuestión coyuntural, sino que todos estábamos de acuerdo en que se necesitaba una solución que piense a futuro, y tal como ha expresado el contador de la Caja del Banco Provincia, estamos hablando de una idealización de un sistema de saneamiento de por lo menos 2 décadas, es decir, de 20 años para adelante, con lo cual en un país como la Argentina y en una provincia como la de Buenos Aires, con una realidad que ya el ministro de Economía recién un poco nos la mostraba con números duros, pero que todos, que aquellos que transitamos diariamente la conocemos y la sabemos, era evidente que se necesitaba una solución legislativa que obviamente no va a poder ser aceptada, como lo muestra el planteo de la asociación gremial, pero que quizás responde a esa idea de que para las generaciones futuras, trabajadores de ese banco que se fueron incorporando en estos años, bueno, el día de mañana puedan, digamos, tener una realidad diferente a la que sufren hoy o de alguna manera padecen según el planteo de la parte actora. Por eso simplemente reafirmar las presentaciones que hemos hecho, las que ha hecho el asesor de gobierno, considerar que la ley 15.008 al fin y al cabo supera el test de razonabilidad en concreto, es decir, como esta misma Corte ya lo ha sostenido, y de hecho esta audiencia informativa supongo que tiene esa finalidad, es decir, concretamente cuál puede ser la afectación patrimonial a la parte actora relacionada con el déficit que tiene el Banco Provincia, la Caja del Banco Provincia. Para nosotros, para la representación, digamos, fiscal, supera ese test de razonabilidad en concreto. Lo digo sobre todo teniendo en cuenta que se trata de la crisis de un sistema y no de un artículo de una ley o de un punto singular de una problemática. Por eso simplemente reiterar ese criterio. Creemos que no se afecta la intangibilidad, digamos, no hay un derecho a la intangibilidad del haber previsional, y que la solución aportada por el Poder Legislativo lo ha sido en el ejercicio propio de facultades constitucionales y de acuerdo también a la normativa internacional vigente. Nada más. Bueno, el señor presidente va a realizar algunas preguntas a los participantes. Yo le haría una primera pregunta, sin perjuicio de lo que mis colegas de la Corte puedan formular, al señor asesor general de gobierno. Quisiera que precisara la opinión respecto de la incidencia que en estos procesos colectivos tiene
la sanción de la ley 27.541 y los actos consecuentes. ¿Se escucha? Sí. 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 Esta Asesoría General de Gobierno ha tenido oportunidad de intervenir a requerimiento de la Caja de Jubilados respecto de cuál era el mecanismo adecuado para calcular la movilidad, y hemos entendido que debía respetarse la remisión a la legislación prevista en la Ley 15.008. La Ley 27.541 supone una delegación al Poder Ejecutivo, dotándolo de facultades en el marco de una emergencia sin antecedentes en nuestro país, para formular provisoriamente la fórmula del mecanismo de cálculo. Y en ese sentido, la Asesoría General de Gobierno ha considerado que la interpretación adecuada ha sido esa. Esta opinión del Asesor General de Gobierno ha sido a requerimiento de la Caja de Jubilados del Banco Provincia. Entonces, la interpretación ha sido esa, ¿cuál, concretamente? La aplicación de la Ley 27.541 y su delegación al Poder Ejecutivo para el establecimiento de la movilidad mientras dure la emergencia. Una segunda pregunta a los representantes del Ejecutivo. No está el representante del legislador. Nuestro sistema constitucional legal establece que la defensa de la ley, de la constitucionalidad de la ley, está a cargo del Asesor General de Gobierno, así que en él y eventualmente en el fiscal de Estado o en los representantes de la Caja o incluso del banco, hago la pregunta: ¿ustedes han previsto alguna norma, un proyecto de norma correctiva de la 15.008, de norma de adecuación, de determinación de la emergencia en esta materia, alguna norma transitoria o no está previsto? Tomo la palabra y respondo la pregunta. Hasta el momento no hay en trámite efectivo ningún proyecto de ley ni ningún proyecto de reglamento normativo. Sin perjuicio de eso, continúo con la posición del presidente del Banco Provincia respecto de que la discusión de la constitucionalidad de la ley no abarca una opinión respecto de la conveniencia, y siguiendo lo que sostuvo el fiscal de Estado, este es un proceso muy incómodo para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, y entendemos que si bien en este momento no se encuentra en trámite un proyecto de ley ni un proyecto de reglamento normativo, no descartamos la posibilidad de que las cuestiones planteadas, algunas o determinadas de las cuestiones planteadas por los actores, tengan un tratamiento legislativo que pueda otorgar una solución que, garantizando la sostenibilidad del sistema previsional en análisis, pueda corregir, si hay que hacerlo, algunas inequidades. Una tercera pregunta, si no tiene alguien que agregar respecto de la pregunta anterior, es si han pensado, dado que está en trámite este proceso colectivo y dos más, y además hay muchos procesos individuales en trámite, si no han pensado la conformación de una mesa de diálogo para explorar posibilidades transitorias o definitivas de resolución extrajudicial de este litigio colectivo. Tomo la palabra, doctor, y contesto en representación del Estado provincial. A la fecha, insisto, esta solución no ha sido formalizada, pero sí está en las posibilidades encontrar las vías necesarias para, insisto, siguiendo lo que sostuvo el fiscal de Estado, encontrar una solución que garantice la sostenibilidad
del sistema de previsión y de tranquilidad y previsión a los trabajadores bancarios activos y pasivos. En ese sentido, si bien a la fecha realmente conformada, nosotros tomamos esta pregunta como sugerencia y lo vamos a elevar a las autoridades con capacidad y competencia para esa decisión, entendiendo que una solución consensuada, independientemente de reafirmar la constitucionalidad de la ley, es una forma de encarar esto que es complejo y que tiene muchísimas aristas. Bueno, yo les haría a los actores la misma pregunta en el sentido de, dado que estos procesos suelen ser resueltos por medio de aproximaciones sucesivas, de ponderación de todos los intereses en presencia, que algunos son bastante paradojalmente contrapuestos, porque aparentemente la defensa de la constitucionalidad de la ley afecta al banco y al mismo tiempo a los jubilados. En fin, esto es lo que aparece de las alegaciones que han hecho en la audiencia. Si ustedes están pensando o tienen disponibilidad para abrir un compás de diálogo en la búsqueda de soluciones alternativas a este conflicto. Empezamos por la asociación bancaria. ¿Tengo sonido ahí? Ahí está. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, quiero nuevamente agradecerle a la audiencia. Creo que desde que empezó la sanción de la ley 15.008 al día de la fecha es la primera vez que encontramos y receptamos en las autoridades de gobierno, a partir de la exposición que hizo el presidente del Banco Provincia, la posibilidad de encontrar camino de solución a esta problemática, y creo que mucho ha tenido que ver también la intervención de la Corte convocando esta audiencia, así que le agradezco. De parte de la asociación bancaria encuentran y encontrarán la mejor vocación de diálogo para encontrar soluciones que signifique mantener los derechos de los jubilados y los trabajadores y hacer sustentable el sistema previsional. Han sido claros los conceptos del presidente del banco cuando explícitamente dijo que impacten las relaciones técnicas de la institución y que la previsión requerida por el Banco Central es de 120.000 millones de pesos. Creo un número parecido, 118.000 creo que dijo el presidente. Está claro que si de concretarse esa previsión que tiene que hacer el banco, estaríamos hablando de la propia existencia del banco. Entonces, no tendríamos empleador, no tendríamos trabajadores y la provincia no tendría banco. Y también me gustaría hacer una observación, porque se habló del criterio de razonabilidad, lo planteó el fiscal de Estado, sustentado en un informe que presentó las autoridades de la Caja del Banco Provincia, donde determinaban que la aplicación del índice efectuado por el ANSES terminaba siendo superior a la actualización de la fórmula anterior, que era por la paritaria bancaria. Si ha sido mayor y esto fuera así, no habría ningún inconveniente a volver al régimen anterior, precisamente porque este le sale más caro. Entonces me parece que en los números falta otro tipo de actualización. Me parece que le están faltando datos. Ese criterio de razonabilidad, se caería por sí. Habría que volver al anterior si esto es más caro, me parece, porque inclusive se está vulnerando ese espíritu que querían de equilibrar el déficit. Pero contestando puntualmente, decirle que sí, la asociación bancaria está dispuesta a integrar esa mesa de diálogo y, por supuesto, la mesa técnica que se haría para buscar soluciones. Lo único que pedimos es que tenga cierta inmediatez y rápida resolución, porque, como expliqué, son jubilados y los jubilados no tienen mucho tiempo para esperar. Gracias. Bueno, muy bien, entonces, por eso vamos a darle la palabra a los letrados de la Unión de Jubilados. Bueno, por principio agradecer a la Corte porque este es el primer canal de diálogo que hemos tenido. No hemos tenido oportunidad ni se ha planteado, sino a raíz de esta audiencia. Y por supuesto la Unión de Jubilados está abierta a analizar y ver posibles soluciones.
en defensa de los derechos de los jubilados. Quiero destacar, se habla de la emergencia económica y se habla de la razón del Estado que está en situación de crisis económica. Desde el año 1922, la Argentina ha estado en situación de emergencia económica. Desde la democracia, creo que son entre 4 y 6 años que no lo estuvo. O sea, la situación de emergencia es una cuestión que por eso nosotros estamos abiertos a una mesa de diálogo, por supuesto, y analizar, y de hecho ya hemos estado pensando y hemos hecho análisis de posibles charlas que se podrían tener, pero, y documentos, pero bueno, siempre respetando los derechos adquiridos y los derechos que ya están. Y muchísimas gracias por la convocatoria. Muy bien. Doctor González, por la Asamblea Permanente de Jubilados. Sí, estamos de acuerdo en la posibilidad del diálogo, coincidimos con las expresiones tanto de la asociación como de la Unión, pero queremos recalcar fundamentalmente que hay un contenido especial del tema, que es la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley 15.008 en su aplicación a los jubilados en la actualidad, y la incertidumbre que generan los jubilados, los cambios permanentes de legislación en materia de movilidad y fundamentalmente el abandono por parte de la provincia del amparo del sistema, al delegar en un régimen nacional que está en otro contexto y en otra situación la fijación de la movilidad. Nosotros entendemos que ese es un punto que hay que resolver rápidamente, junto con los otros aspectos que hemos planteado, que formarían parte de la mesa de diálogo. Pero entendemos que el tema del artículo 41 de la Ley 15.008 debe resolverse rápidamente porque de las exposiciones brindadas, fundamentalmente por los actores, pero también de las defensas esgrimidas por la demandada, no se encuentran razones para el cambio y fundamentalmente por la delegación de facultades por la provincia, o sea, por el abandono por la provincia de la legislación en la materia y de la preservación de un régimen de movilidad que tiene una historia extensa en la provincia de Buenos Aires y que abarca a todos los sistemas previsionales. Las condiciones económicas que atraviesa la provincia no son actuales, tienen que ver con lo que señalaba el doctor anteriormente, con las situaciones de emergencia generalizada, pero eso no implica la posibilidad de afectar el contenido esencial de los derechos. En este caso se está desconociendo un derecho a la movilidad jubilatoria que involucra el derecho de propiedad y el derecho a la vida de las personas. Por eso insistimos que este punto no tiene que ser, o no es materia de diálogo, porque creo que todos han coincidido en que se está afectando un derecho fundamental. Hay otros temas que pueden ser materia de conversación, manteniendo nosotros la postura que hemos planteado respecto de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las normas dictadas, ya sea por acción o por omisión de la provincia en amparar los regímenes de la seguridad social. Agradezco la posibilidad de intervenir y a todos y un saludo a todos los presentes, incluyendo fundamentalmente a los miembros de la Corte y a los participantes tanto de la parte actora como demandada. Bueno. No sé si alguno de los ministros del tribunal que están presenciando tiene intención de hacer alguna pregunta. No, yo creo que, dado las manifestaciones de ambas partes, sería oportuno que materializaran ya mismo ese ámbito de diálogo para poner en marcha esa perspectiva. Muy bien. El doctor Torres o el doctor Genud, si están. Si no, estamos por... Sí, no, nada, me sumo a la invitación del doctor De Lázari. Me parece que hay que conformarlo rápidamente y, por supuesto, mantener informada esta Corte sobre el avance del trabajo de esta mesa de diálogo. Bueno, evidentemente tenemos que resolver estas cuestiones, hay pedidos concretos y hay esta posibilidad exploratoria, así que si no hay ninguna opinión o intervención que quieran hacer, damos por cerrada la audiencia. Muy bien.
A la brevedad, la audiencia va a estar disponible en el sistema, creo que es a través de un hipervínculo que se agrega a un trámite que podrá ser visto en el expediente. La audiencia puede ser vuelta a ver y escuchar por los participantes o por cualquiera a través de la mesa de entrada virtual. Muchas gracias a todos por la participación y buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hay que tener oración.